Buenos días a todos, bienvenidos. Decíamos antes que iba a tener unas palabras, unos anuncios que creo que son necesarios, ya que se está anunciando desde hace tiempo pues que el domingo es una fiesta para la Iglesia cuando un grupo de personas toma la decisión de obedecer al Señor en esa petición que Él hizo, ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estas personas que se van a bautizar ya son adultas, ya pueden tomar una decisión responsable, ¿de acuerdo? Y entonces al encontrarse con el mensaje de Jesús y con la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, pues ellos han tomado esa decisión de bautizarse ya como adultos y va a ser este domingo. Así que estáis todos invitados a esta celebración. Pero quisiéramos presentaros a esas personas que se van a bautizar, porque estamos hablando de bautismos, pero no sabemos quiénes son, que ya lo hemos dicho otras veces, pero quisiera ya ponerles un poco nerviosos ya para el domingo que viene, que se pongan nerviosos del todo, ¿de acuerdo? Así que Luis va a ser uno de los que da ese paso. Por favor, se pone de pie. Andrea también. David, ¿dónde está David? Está en la clase arriba con los niños en la estación. Melissa está también. ¿Veis? Qué interesante eso. Ya están sirviendo, algo que les pedimos a todos, que den ese paso de servir en algún ministerio. Y también Richely, que no está, creo que no. ¿Está por allí Richely? Pues nada, allí. Muy bien, estamos preparando con mucho cariño ese día, va a ser un día muy, muy especial y es bueno que estemos ahí apoyando, que estemos presentes y que estemos orando también porque va a venir muchas personas a ver qué es lo que es eso de un bautismo con la edad que tiene y tal, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a tenerlo muy en cuenta. También se está hablando de los grupos pequeños. El domingo pasado tuvimos una reunión con todos los anfitriones que son matrimonios o personas solteras que deciden abrir su casa para tener ahí un encuentro durante la semana, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya hablamos un poquito de la estrategia, de la visión al hacer esto que estamos haciendo y entonces pues ya a partir de ya pues los grupos están ya arrancando, ¿de acuerdo? Entonces en la mesa voy a poner una hoja donde vais a ver los diferentes grupos y las personas que están apuntadas a esos grupos. Así que si queréis uniros a uno de esos grupos, poneros en contacto con la persona que está arriba, que os diga, en fin, ya concretar el día, el lugar, etcétera, la hora, etcétera, ¿no? Pero en este momento tenemos 8 grupos que están funcionando en diferentes sitios y también en total como 70 personas. Eso es un buen número en relación al resto de la Iglesia, 70 personas que están involucradas en esos diferentes grupos, ¿de acuerdo? Así que ya vamos arrancando. Sé que algunos ya comienzan hoy. El grupo del martes, para aquellos que vamos a ponerlo en el WhatsApp, vamos a vernos este martes a las 7:30 y vamos ya a empezar con una sesión de introducción y vamos arrancando, ¿de acuerdo? Así que ya, como digo, está la hoja puesta afuera y miradlo y apuntaos si todavía no os habéis apuntado. Esto es muy importante porque ahí se produce el crecimiento, el cuidado, la oración, ¿de acuerdo? Cuando estamos en grupos más reducidos podemos orar por ti, podemos escucharte, puedes contar lo que necesitas y en la medida que podamos ayudarte, ¿de acuerdo? Pues eso lo vamos a dejar en la puerta. En tercer lugar, también se está anunciando un curso de 2 años de formación bíblica. Y ya hemos dicho que el primer domingo del mes de octubre, ¿de acuerdo? Este domingo son los bautismos. Al siguiente vamos a tener aquí a un responsable del curso de formación. Es un curso de 2 años. Este es el manual del estudiante, hay un manual del profesor y vamos a iniciar con un nuevo curso que tenemos como 14 o 15 personas apuntadas con la determinación de estar durante 2 años trabajando en los contenidos de este material, ¿de acuerdo? Pero el sábado 5 de octubre, no este sábado, el sábado 5 de octubre, vamos a tener a la persona que como he dicho, que es responsable, dando una introducción, información sobre el curso. Así que si hay alguien que todavía se lo está pensando, pues está invitado a venir el sábado 5 a las 10:30. Vamos a tener una sesión, vamos a desayunar aquí y vamos a tener al responsable de este curso pues dando información acerca del programa, ¿de acuerdo? Y al final, si te convence, pues vamos adelante, si no, no pasa nada. Pero qué bueno tener información de primera mano de aquella persona que es el que gestiona
este tema. Y el domingo vamos a tener la entrega de diplomas de parte de esta persona a cada uno de los que han estado estudiando a lo largo de este tiempo, ¿de acuerdo? Algunos ya me están haciendo llegar los deberes que faltan, es importante que terminéis todos los deberes. Y bueno, va a ser también un día especial, ¿no? Queremos reconocer el esfuerzo de 14 personas que han estado dedicando 2 años de su vida al estudio de la palabra, ¿de acuerdo? Y seguimos animando a la Iglesia que esto es una oportunidad en Parque Este, que es posible hacer esto, que lo consideréis, ¿de acuerdo? Así que el día 6, domingo, es importante que los que se gradúan que estén aquí. También lo hemos ido anunciando, ¿de acuerdo? A veces hay tensiones con esto, ¿no? O sea, a veces hay una cosa programada, pero tú tienes otra cosa. A veces hay cosas que no se pueden evitar. Entendemos que no pasa nada, pero otras veces aquí se demuestra realmente que es importante para nosotros, ¿de acuerdo? Así que sería una tragedia si ahora viene el director de la escuela a entregar 14 diplomas y no hay nadie presente de los que tienen que recibirlo, ¿me entendéis? Eso ya sería una cosa muy dramática, muy extrema, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Así que es importante que estéis aquí porque se trata de vosotros, ¿de acuerdo? Si no puede ser, pues no pasa nada, porque a veces hay cosas que no se, pero ¿me entendéis, no? Hay que también dar prioridad a aquellas cosas que la requieren. Muy bien, bueno, pues vamos también a avanzar, que vamos a empezar una serie el domingo. Bautismos, el domingo siguiente predicará esta persona del curso de formación, pero el siguiente domingo tenemos una serie nueva. ¿De acuerdo? En el tiempo domingo pasado, hablando del grupo pequeño, alguien dijo, oye, sería bueno que como grupos pequeños, pudiésemos todos seguir un tema, una temática y todos estar estudiando la misma cosa. Bien, la verdad es que tenemos libertad, cada grupo normalmente suele decidir cuál es el contenido que va a hacer y eso está bien. Otras veces hemos estado todos siguiendo un tema, pero también es una buena propuesta que yo os lanzo. Por si hay un grupo que quisiera sumarse y hacer el contenido del grupo en base a la serie que vamos a tocar, ¿de acuerdo? Así que será una serie basada en José, en el José del Antiguo Testamento, que trata mucho sobre la familia y sus dificultades, ¿de acuerdo? Que trata sobre la adversidad y cómo enfrentarla. No es una biografía de la vida de José, pero es la vida misma vivida por José y que también nosotros podemos vivir. Así que no quiero decir, bueno, vamos a tener aquí una serie sobre la escuela dominical de la vida de José. No, eso no va a ser eso, es un enfoque diferente, pero vamos a tratar temas como la prueba, la adversidad, ¿no? Los hermanos, el favoritismo dentro de las familias, como hay este tipo de cosas, ¿no? Las familias de donde procedemos cada uno, que cada uno trae también un lastre de la familia de donde procede, ¿me entendéis? Va a ser más que una biografía de la vida de José. Entonces yo voy a hacer una guía de estudio y así aquellos grupos que quieran sumarse y hacer el contenido de la serie, pues vamos a ir de aquí hasta diciembre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya volvemos al tema que estamos haciendo, que es descubriendo y siguiendo nuestra vocación. Siempre al principio de cada año escolar, porque la Iglesia aquí funciona un poco con el ritmo de la universidad, de los colegios, de los niños, pues entendemos que estamos comenzando el año porque estamos iniciando nuevas cosas, los proyectos, todos los ministerios, etcétera, etcétera. Y es un buen momento para recordar por qué estamos aquí. Ayer en el grupo de oración se estaba hablando de la importancia de estar enfocados, ¿no? Se usaba unas gafas para que veamos bien, ¿no? No estamos aquí para venir a reuniones y domingo tras domingo hasta que nos vamos con el Señor. Hay una vocación a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Si Dios no existe, la vida no tiene sentido. O sea, no tiene ninguna razón de ser la existencia. No estamos aquí por casualidad, tal, y al final vamos a desaparecer. Pero si entendemos que Dios está dentro del bosquejo de la vida de las personas, la vida recobra todo el sentido. De hecho, cuando Jesús se encuentra con alguien, lo primero que le da es sentido a su vida. Estaban haciendo otras cosas, pero al enfrentarse con Jesús, al conocer a Jesús, su vida cambió completamente. No solamente su mundo interior, sino también su vida. Unos eran pescadores y ahora resulta que no lo son, que empiezan a predicar el Evangelio. O sea, Dios tiene una vocación para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de vocación, decíamos la semana pasada pues que pensamos en ciertas profesiones que requieren
cierta disposición, ¿no? Entonces hablábamos de los enfermeros, de los médicos, este tipo de personas, los bomberos, ¿no? Aquellos que están salvando vidas, amigo, para ser enfermero hay que tener vocación, ¿no? Entonces se entiende a nivel general la vocación como cierta inclinación de la persona en relación a ciertas profesiones. Cuando vamos a la Biblia vemos que es completamente diferente, porque vemos una definición que vimos la semana pasada, vamos a repasar un momentillo eso, para que veamos esa definición que estábamos dando la semana pasada, hacia una definición de vocación cristiana. Toda vocación cristiana está asociada a un propósito divino, algo que Dios quiere hacer por el mundo a través de nosotros. Por lo tanto, para la gente en general, la vocación es una inclinación que uno tiene interiormente hacia cierta profesión, cierto trabajo, ciertas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la Biblia, va mucho más atrás. Quien te da esa inclinación y te capacita para ser enfermero, médico, bombero, lo que sea, es Dios. Tú no lo sabes. Pero si eres inteligente es porque Dios te ha dado inteligencia. Si sabes cantar no es porque eres muy bueno y sabes cantar, sino, ¿me entendéis? O sea, todo ser humano ya, Dios lo trae al mundo, sea o no sea cristiano, para aportar algo bueno al mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué seríamos sin los panaderos, sin los médicos, sin los bomberos, aunque no sean cristianos? Cada persona está aquí y hace algo por el bien de la humanidad. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos del pueblo de Dios todavía es mucho más profundo, todavía es mucho más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, Dios quiere hacer algo por el mundo y tiene un propósito y lo quiere hacer a través de ti y de nosotros. Y para eso elige a cada persona y esa persona a la que Él elige la llama a un propósito y finalidad concreto, para el que somos también capacitados. O sea, cuando Dios llama a alguien, le capacita para aquello que pide que esa persona haga. Ya con el llamado se incluye todo lo que necesitas para hacer. Cuando Jesús le dice, yo os haré pescadores de hombres, está diciendo, yo os haré. O sea, vosotros no tenéis ni idea. Sabéis pescar, peces, pero hombres no. Pero yo os voy a hacer, os voy a capacitar para que lo podáis hacer. Así que somos capacitados y que requiere de nosotros una respuesta. Tenemos que responder a esa vocación. Tú estás aquí, si eres cristiano, porque Dios quiso que estuviese. Y te ha traído al mundo para que puedas aportar algo positivo a ese mundo. Te ha capacitado, te ha llamado, te ha elegido, ahora tú tienes que responder. ¿De acuerdo? Y si responder, encontrará la verdadera satisfacción en la vida que estás buscándola ahora en una vocación. ¿Veis? O sea, por lo tanto, la vocación no tiene nada que ver con el trabajo que haces, porque entonces ciertos trabajos requieren vocación. Decíamos la semana pasada que todos los trabajos son vocacionales, porque el llamado de Dios va más allá del trabajo. Es lo que Dios quiere hacer a través de ti en el trabajo que tienes, te guste o no te guste. Por lo tanto, el que no es bombero, el que no es, ¿me entendéis?, misionero, el que no es pastor, el que no es, pueden realizarse en el trabajo porque entiende que su verdadera vocación no se la va a dar el trabajo, sino el trabajo es un instrumento para algo que Dios quiere hacer a través de ti en ese trabajo, aunque no te guste. Por eso decíamos que había muchos esclavos en el Nuevo Testamento. ¿Es la profesión de esclavo una vocación? ¿Quién tiene como vocación ser esclavo? Nadie. ¿Entendéis? Pero, sin embargo, los esclavos pueden cumplir con la vocación porque la vocación es a lo que Dios te llama en medio del trabajo, te guste o no te guste. Ahora, si el trabajo te gusta, coincide con tus dones, con tus habilidades, amigo, has triunfado. ¿Me entendéis? Por eso es importante que vayamos descubriendo y ayudemos los padres a los hijos a descubrir este chiquillo o esta chiquilla, ¿para qué vale? Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, no en el tuyo, sino en el suyo, porque ya viene capacitado por Dios para cantar, para ser profesor de matemática con un cerebro, ¿me entendéis? Todas estas cosas, ¿entendéis? Así que esa era la definición y lo vamos a ver ya concretamente en el caso de los apóstoles. La siguiente definición ya bíblica
Después subió al monte y llamó así, ¿ve? Aquí vemos el llamado, a los que él quiso, la elección, vinieron a él, la respuesta, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es el propósito divino que Dios tenía al llamar a estas personas y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, les capacitó para aquello a lo que él les estaba llamando. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de una vocación general para todos los cristianos. Todos los cristianos somos llamados a ser buenos cristianos, a tener una relación con Dios, a tener un buen testimonio, a servir en la iglesia. Una serie de llamados de Dios para todos, que es igual para todos. ¿De acuerdo? Pero también hablábamos de una vocación particular, aquello que decimos que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Eso es verdad? Sí. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios no trae a nadie al mundo para nada. Fijaros el valor que tiene eso. Dios no trae a nadie al mundo para nada, la trae para algo. La trae para algo. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a ese plan personal que Dios tiene para mi vida? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los apóstoles, esta era una vocación personal, porque estos fueron llamados a ser apóstoles, pero no todo el mundo es llamado a dejar la barca, a dejar el trabajo. Esta es la vocación particular, dentro de la vocación general, que era ser discípulos, seguir a Jesús, llevarse bien entre ellos, etcétera, etcétera. Pero bien, ¿cómo podemos llegar a esa vocación personal? Ahí tenemos la diapositiva, que era, en primer lugar, decíamos, de creer todas las promesas de Dios. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Tenemos que creer lo que Dios dice, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ceder nuestra voluntad a la suya, conocer la palabra de Dios, porque ahí Dios nos dice lo que quiere de nosotros. Pedir, orar, pedir. Pídele al Señor, estás hecho un lío, no sabes qué vas a hacer con tu vida, no sabes qué carrera vas a estudiar, pídele a Dios que te oriente, que te dirija. Sentir qué es lo que Dios te está diciendo, considerar, actuar, servir, escuchar el consejo de otras personas que te pueden ayudar a tomar una decisión y también esperar, la importancia ¿de acuerdo? O sea, mira, Moisés, me viene a la mente, Moisés estaba en Egipto, tenía la vida resuelta, pero esa no era la vocación a la que él iba a ser llamado o era llamado. La vocación, Dios trajo a Moisés al mundo para que fuese Moisés, para que liberase a su pueblo, ¿de acuerdo? Ahora Dios le saca de allí y le lleva 40 años a cuidar ovejas. Entonces podía decir, pues Señor, ¿esta era realmente tu plan para mi vida? ¿De acuerdo? Pues bueno, tienes que esperar. O sea, esas cosas que estás pidiendo, que todavía no han llegado, requieren paciencia, requieren que esperes un poco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la importancia también de saber esperar. Y, pues, Dios, considerando estas cosas, puede llevarnos a descubrir, bueno, cuál es mi sitio en el mundo, en la iglesia, con mi trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la vocación general. Pero bien, el tema de hoy era la vocación comunitaria. Dios tiene una vocación general para los cristianos, sí, pero Dios tiene también un llamado para la iglesia, para su pueblo. Y ahora vamos a reflexionar sobre cómo encontrar y seguir nuestra vocación como iglesia. No solamente Dios se sirve de personas concretas para hacer bien al mundo a través de estas personas a las que elige y llama, sino que también Dios elige un pueblo concreto, como el caso de Israel, ¿no? Y como el caso de la iglesia. Dios también escoge a la iglesia, ¿de acuerdo?, a la que le da un llamado, una vocación y la capacita con los dones espirituales, ¿de acuerdo? Así que hay lo que podríamos decir una vocación general para todas las iglesias, y todas las iglesias tienen un llamado, una vocación personal, pero también tienen una vocación general como iglesia, ¿de acuerdo? Entonces la vocación general para la iglesia tiene que ver también con el ser, no con el hacer. Cuando estamos hablando cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, pensamos automáticamente en hacer algo. Entonces, haciendo algo, pues yo ya haré lo que Dios quiere que haga, ¿me entendéis? Pero el énfasis no está en el hacer, sino que está más bien en el ser, en el ser. Hay un equilibrio, lo mismo que hablábamos la semana pasada, entre el hacer y el ser. Es más importante para Dios el ser que el hacer, porque si
Si al hacer no acompaña el ser, lo que hace te descalifica, ¿no? Entonces, ay, Señor, ¿cuál es el plan para mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con qué me voy a casar? ¿Me compro la casa o no? ¿Me entendéis estos casos? Más que eso, que sí, que Dios te va a guiar en esas decisiones de la vida, lo que quiere es que tú seas como tienes que ser, ¿no? Mientras que estás esperando una compañera o un compañero, que tú ya tienes una idea como quieres que sea, lo que Dios te dice a ti, no. Tú espera siendo como tienes que ser. Cuando venga esa persona y vea cómo eres, amigo, se rendirá ante ti, porque eres como tienes que... ¿Me entendéis? Entonces, poner énfasis en lo que tienes que ser, en el ser, en el ser. Así que vemos que hay un énfasis en el Nuevo Testamento hacia el ser iglesia primero y después en el hacer. Lo vamos a ver igualmente, como lo vimos la semana pasada, en un versículo, 1 de Pedro 2, 9 al 12. Dice aquí Pedro, haciendo un resumen de la existencia de la iglesia, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sois un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero antes de eso dice, ¿qué es lo que está diciendo? Hablando del ser. Del ser, dice sois nación santa. ¿De acuerdo? Entonces, el énfasis en el ser, en trabajar lo que es ser iglesia, lo que significa ser cristianos que asisten a la iglesia, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que trabajamos eso, que enfatizamos eso, bueno, son las dos cosas al mismo tiempo, porque son como dos alas de un avión, ¿de acuerdo? Hay que trabajar lo personal, pero también el hacer, el ser y el hacer, lo uno y lo otro, no solamente lo uno. Hay muchas personas que enfatizan, o iglesias que pueden enfatizar mucho el hacer, pero descuidan el ser, y muchas iglesias que enfatizan mucho el ser, pero descuidan el hacer. Por lo tanto, estos dos elementos tienen que ir juntos. Por lo tanto, la iglesia existe para sí, en un sentido, para ser como tiene que ser, y aquí dice, os ruego que os abstengáis de los deseos, en fin, da una serie de cualidades que tienen que tener una iglesia y los cristianos, pero también habla de que la iglesia no solamente vive para sí, sino que también vive para los que no son todavía parte de la iglesia. Decía Bonhoeffer en un libro sobre el discipulado que es muy recomendable, El precio de la gracia se llama, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. O sea, una iglesia cerrada en sí misma, pensando solamente en sí misma, trabajando solo para sí misma, ha perdido su verdadera razón de ser, porque enfatiza el ser pero no el hacer. Entonces dice aquí que la iglesia existe para los demás. La iglesia ha de colaborar en las tareas profanas de la vida humana, no dominando, sino ayudando, sirviendo. Ha de manifestar a los hombres de todas las profesiones lo que es una vida en Cristo, lo que significa ser una comunidad, una hermandad, lo que significa ser una persona para los demás. Jesús era el ser para los demás. No era el ser para sí mismo. Estaba continuamente renunciando a sí mismo, porque entendía que Él vino aquí para buscar y salvar lo que se había perdido. El ser para los demás. Y la iglesia tiene que ser la iglesia también para los demás, no únicamente para sí misma. Decía William Temple que la iglesia, esto es interesante, la iglesia es la única sociedad cooperativa en el mundo que existe para el beneficio de los que todavía no son miembros. O sea, la cooperativa existe para hacer bien a los miembros. O sea, vamos a hacer una cooperativa y vamos a construir un piso. Pero dice él que, utilizando esa expresión de la sociedad cooperativa, que existe
para el bien de los que no forman parte de la cooperativa. ¿De acuerdo? Es verdad eso. Así que entendemos eso, el ser, pero para hacer. Hacia adentro, pero también hacia afuera. Vamos a ver esto claramente en la Gran Comisión. En la Gran Comisión, ¿de acuerdo? Que se resume de la siguiente manera. Jesús dice a la iglesia, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así, ¿veis? La iglesia para los demás. En segundo lugar, Lucas habla de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿De acuerdo? La predicación para los demás, enfocados en los demás. En Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿De acuerdo? Entonces somos enviados también fuera de la iglesia. No somos enviados hacia adentro, sino también hacia afuera. ¿De acuerdo? Hacia afuera. Y Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 2, resume lo que sería la vocación general de todas las iglesias. ¿De acuerdo? Y esto es lo que el Espíritu Santo, cuando viene a esos primeros creyentes, les guía a hacer. Una de las cosas que dice Lucas, que es historiador, que ve cómo la iglesia surge y cómo crece, dice, le llama la atención que estos primeros cristianos perseveraban. Bien, la perseverancia es algo que no está de moda hoy. O sea, nos cansamos de momento, todo nos cuesta trabajo, empezamos las cosas, pero las terminamos o no las terminamos. O sea, las dejamos antes de terminarlas. Una de las cualidades de la iglesia primitiva es que perseveraban. O sea, eso es una manera continua de ser y de obrar. ¿De acuerdo? Y dice Lucas que perseveraban, y esto es la vocación a la que Dios llama a todas las iglesias. ¿De acuerdo? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, esas son la vocación a la que Dios llama a la iglesia. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Y ahora que empezamos el curso, es bueno que recordemos esto. Estamos aquí para adorar a Dios, para edificarnos unos a otros con la verdad de la Escritura, para servirnos los unos a los otros y para alcanzar al mundo con el Evangelio, el testimonio de la iglesia, porque existe para los demás. Y en todo eso tenemos que perseverar. ¿Vale? Entonces, si nosotros preguntamos a una persona que lleva 20 años en la iglesia, oye, ¿tú por qué vas a la iglesia? Pues porque los domingos nos reunimos. Pues mira, vengo a la iglesia porque soy llamado por Dios, es mi vocación como iglesia, adorar a Dios, edificarnos con la palabra, tener comunión unos con otros, ¿de acuerdo? Y alcanzar al mundo con el Evangelio. Esa es la razón de ser de la iglesia, esa es la misión de la iglesia. No estamos aquí solamente para asistir los domingos por la mañana a una reunión, ¿de acuerdo? A eso llama el Señor a la iglesia y tenemos que perseverar en la edificación, en la comunión, en la adoración, en el evangelismo. Así que eso se resume en dos grandes mandamientos, que lo que se llaman el gran mandamiento y la gran comisión. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Veis? Jesús resume el ser de la iglesia con una sola frase, que os améis los unos a los otros. ¿De acuerdo? Y la gran comisión es salir fuera de la iglesia, ¿de acuerdo? Ir por todo el mundo, porque cuando vean el amor que os tenéis, van a decir, ¿veis? Hacia adentro y también hacia afuera. Bien, en el libro de los Hechos está claro, y qué bien que no tenemos que estar ahora descubriendo ni definiendo cuál es la vocación de la iglesia, general de la iglesia, ¿de acuerdo? Lo mismo que no tenemos que tampoco definir cuál es la vocación de cada cristiano. Es una persona que tiene una relación con Dios, que anda con Dios, que conoce la palabra, vive la palabra, que contribuye al trabajo de la iglesia, ¿de acuerdo? Y que alcanza con el Evangelio a aquellos que no son todavía de la iglesia. Esa es la vocación para todo discípulo, para todo cristiano, y esta es la vocación como iglesia. Ahora, ¿existe una vocación particular para cada iglesia? A ver, los que tengan, digan que sí, que levanten la mano, los que digan que no la levanten. O sea, ¿existe una vocación general para todos los cristianos, para todas las iglesias? ¿Existe? Sí, arriba. Ahora, ¿pensáis que existe una vocación particular para cada iglesia? Esa es una buena pregunta, porque si no, nos quedamos solamente con la vocación general, y en lo cual quiere decir que todas las iglesias serían iguales, haciendo las cosas de la misma forma y de la misma manera. Yo creo que sí, esto es importante porque va a definir
el carácter de cada iglesia en particular. Así que creemos que lo mismo que hay una vocación general para todos los cristianos y una vocación particular para cada cristiano, que existe una vocación general para todas las iglesias, pero también que Dios llama a cada iglesia en su momento, en su cultura, de una manera especial a hacer determinadas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Mira, cuando vamos al Nuevo Testamento y vamos a Apocalipsis, a ver las 7 iglesias de Apocalipsis, descubrimos que no hay 2 iglesias iguales. Cada una era diferente y tenía diferentes cuestiones, retos y problemas, ¿de acuerdo? Cada una tenía una problemática, estaba en un sitio concreto y tenía una cultura específica y un problema diferente. Por eso se escribe a las 7 iglesias, no se escribe a una sola iglesia. Por eso se escriben muchas cartas, una para los efesios, otra para los romanos, otra para los filipenses. ¿Por qué? Porque la iglesia es distinta la una de la otra, dependiendo del tiempo, de la cultura, etc. Vamos a ver eso, la cultura judía. Dentro de la cultura judía del Nuevo Testamento hay iglesias que eran netamente judías. La iglesia de Jerusalén vive en una ciudad judía, con una cultura judía, con unos problemas judíos. La iglesia de Cesarea, que estaba un poco más al norte, igual, vivía en una cultura judía. La iglesia de Antioquía, lo mismo. Ahora vamos a Grecia, cuando los viajes misioneros de Pablo, llegamos a Grecia y vemos que Corinto ya es una iglesia que no surge de una comunidad judía, de una cultura judía. Al contrario, la iglesia de Filipo, la iglesia de Berea, la iglesia de Tesalónica, son iglesias que surgen en la cultura griega, no tanto en la cultura judía. Y ahora cuando vamos a Roma vemos que la iglesia de Roma era una iglesia que nace en la ciudad de Roma y tiene el trasfondo, la realidad de la cultura romana, ¿de acuerdo? Así que vemos la diferencia. Cada iglesia es llamada particularmente en un tiempo, en una cultura y en una situación específica, ¿o no? ¿De acuerdo? Mirad, los propios evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué 4? ¿Y no hubiera bastado con uno? Pues porque cada evangelio está dirigido a una cultura diferente. Por eso Juan utiliza palabras que entienden aquellos que van a leer ese evangelio, que no van a entender aquellos. El libro de Mateo es un evangelio dirigido a judíos, por eso se habla de las fiestas, se habla de costumbres, se habla de cuestiones que entendían los judíos. ¿Veis cómo se ve la diversidad también en la propia literatura del Nuevo Testamento? Pues yo creo que eso es así. Hoy también no hay 2 iglesias iguales. Entonces, ¿por qué queremos que mi iglesia, la que estoy, sea igual que la iglesia de donde vengo? Y también, si la has dejado porque te has ido. ¿Me entiendes? Pero de alguna manera tenemos esa cosa de decir, bueno, es que lo hemos hecho así, ¿y por qué aquí ahora no se hace así? Entonces, al final queremos que todas las iglesias sean de la misma forma, cosa que no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? No hay 2 iglesias iguales. Mirad, no es lo mismo ser una iglesia en un pueblo que en una ciudad. Los que son creyentes que viven en una ciudad tienen unas ventajas que no sabéis las que tenéis, las que tenemos. Nosotros hemos sido pastores de iglesias de pueblo y de iglesias de ciudad. Los cristianos de los pueblos, de verdad, pagan un precio enorme por vivir su fe, por reunirse cada domingo, ¿me entendéis? O sea, ¿por qué? Porque son grupos reducidos, la gente les conoce. No es lo mismo ser una iglesia de ciudad que una iglesia de pueblo, con sus ventajas y también con sus inconvenientes. No es lo mismo ser una iglesia grande que una iglesia pequeña. Una iglesia que empieza o una iglesia que tiene ya 20 años. No es lo mismo ser una iglesia en España que en Latinoamérica. ¿No? Que no venga nadie de fuera y ¡ay, es que Latinoamérica! No es lo mismo. Como dice la canción esa de Alejandro Sanz. No es lo mismo. No es lo mismo ser una iglesia de la cultura española, con la realidad española, con la tradición española, que una iglesia que viene de otro contexto, de otro lugar. No es lo mismo ser una iglesia en España que en Estados Unidos. Es diferente. Así que yo creo que firmemente que cada iglesia tiene que encontrar su propia vocación, no solamente general, sino particular, a la que Dios llama a esa iglesia, en la medida que cumple esa iglesia con la vocación general. Lo mismo que decíamos, o sea, Dios no te va a mostrar el plan concreto que Dios tiene para tu vida a nivel personal si te salta su plan general para ti, ¿me entendéis? O sea, entonces, en la medida que tú respondes
a lo que Dios quiere para todo cristiano, te irá definiendo lo que quiere para ti específicamente. No va a mostrar Dios su voluntad especial a aquellos que se saltan su voluntad general. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que cumplimos con esa vocación general, que es la adoración, la edificación, el evangelismo y el servicio los unos a los otros, pues yo creo que Dios tiene un plan para cada iglesia. Un plan especial para cada iglesia. Mira, hay un libro que se llama La Iglesia al final del siglo XX, he hablado mucho de este libro. Francis Schaeffer era un pensador cristiano que hablaba sobre eso y nos da las claves sobre cómo descubrir esa vocación especial a la que Dios llama a cada iglesia. Dice, todo lo que el Nuevo Testamento no ordena en cuanto a la forma de la iglesia es una libertad que debe ejercerse bajo la guía del Espíritu Santo para cada lugar en particular. O sea, hay cosas que están dichas en el Nuevo Testamento y que eso no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que están claras, pero otras cosas que no ordena Dios como cosas que hay que hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una libertad en aquellas cosas que no está definido. Por ejemplo, los domingos, en la Biblia no se dice que los cristianos se tengan que reunir el domingo a las 11:30. O que la reunión de oración tiene que ser el jueves a las 7:30. Eso es una decisión que se tomó culturalmente. ¿De acuerdo? Pero lo que sí dice es que los cristianos tienen que orar. ¿De acuerdo? Y que los cristianos tienen que adorar. Ahora, cada iglesia tiene la libertad de definir la hora. Porque es que si no, todas las iglesias seremos completamente iguales. Y veréis lo que sigue diciendo. Así que es una libertad que el Espíritu Santo nos da en cada lugar en particular. En un mundo que cambia tan rápidamente como el nuestro, el convertir en absolutas las cosas que no lo son, garantiza el aislamiento y la muerte de la iglesia. O sea, es convertir, los absolutos son las verdades que están claras, ¿de acuerdo? Que no se pueden cambiar. Ahora, hay cuestiones de la práctica de la iglesia que no son absolutos, que la iglesia tiene la libertad de decidir cómo lo va a hacer. ¿Entendéis? Entonces, hay cosas que convertimos en absolutas cuando no lo son. Por ejemplo, nosotros podemos poner un púlpito y si lo quitamos de aquí delante, podemos pensar que estamos faltando a una cuestión fundamental definida en la Biblia. Pero la Biblia nos dice que tengamos que usar una mesa, un púlpito. Lo que dice es que prediquemos la palabra de Dios. Ahora, depende de la cultura, ni siquiera los hermanos en África, los pobrecitos, no tienen ni púlpito, a ver si me entendéis, lo hacen encima de una banqueta. Hay muchas cuestiones que consideramos que son absolutas porque la tradición y la repetición, ¿de acuerdo?, lo ha hecho sagrado. Y no quites eso y no muevas eso. ¿De acuerdo? Poner un florero en un sitio determinado. A ver quién se atreve a mover el florero que ha estado ahí toda la vida. ¿No? ¿Me entendéis? Eso ya es sagrado, ¿me entendéis? Entonces, lo que es lo absoluto y la libertad, lo relativo, que cada iglesia, delante de Dios, tiene libertad para decidir cómo lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si no entendemos esto, todavía estaríamos tocando las canciones con el armonio. Y ni siquiera los creyentes del Nuevo Testamento no tenían armonio. Lo que dice es que cantaban. Ahora, si en un momento de la cultura el armonio era un instrumento musical que se podía tocar, pues tocamos con el armonio. Pero si ahora usamos la batería, pues lo importante es que adoremos a Dios a través de la música. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Culturalmente tenemos la libertad de decidir, de acuerdo a nuestra cultura, porque no es un absoluto. Si dijera la Biblia que tenemos que adorar a Dios con la batería, amigo, eso no se puede cambiar. ¿Entendéis lo que? Entonces, aquí en Parque Este hablamos del fondo y de la forma. El fondo es la verdad eterna de Dios que no cambia. Pero la forma puede y debe cambiar, porque si no, nos quedaremos como los Amish en Estados Unidos, que se niegan a aceptar el avance de la cultura. Entonces seremos irrelevantes si no entendemos esa diferencia.
¿Por qué? Porque vendrá gente aquí y dirá, esto está fuera de la cultura nuestra, ¿me entendéis? Están en otro mundo. Así que ese es el reto que tiene la Iglesia. Y cada Iglesia. Ahí se encuentra su vocación particular, respetando el fondo, que no cambia, la forma, cuál será la mejor forma, el mejor estilo musical, la mejor decoración de una iglesia para llegar a la gente que no va todavía a la iglesia. ¿De acuerdo? Así que el fondo no cambia, la forma debe cambiar a medida que va pasando el tiempo. Y también depende de la circunstancia. Así que eso va a definir finalmente nuestra vocación como iglesia, nuestra manera de ser iglesia, la manera en que somos Parque que no es hacer lo que hacen otras iglesias, porque entonces, ¿me entendéis? No estamos entendiendo esto. O sea, hay iglesias que llegan a la decisión de que eso es lo que tienen que hacer, a lo que el Señor les llama fantástico. ¿Entendéis? Tienen esa libertad de hacerlo. Pero nosotros también tenemos la libertad de, a la luz de lo que dice la palabra y del reto que nos presenta la cultura, decidir cómo podemos llegar mejor a la gente que no. ¿De acuerdo? Así que, si nosotros nos limitamos a hacer lo que siempre se ha hecho, llegaremos a ser irrelevantes. Llegará un momento que estaremos fuera de la cultura. Pero si nosotros también copiamos lo que otros estamos haciendo, terminaremos frustrándonos. Porque, ¿no? Y eso a veces pasa cuando uno escucha de iglesias en Estados Unidos, ¿no? Enorme, pero es que hay una diferencia enorme, ¿me entendéis? Si tú vas a copiar eso, te vas a frustrar porque no tienes ni los recursos, ni los medios, ni las personas para poder hacer eso al nivel que ellos lo hacen. Por lo tanto, eso lleva a la frustración. Lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra manera, ¿de acuerdo? Encontrar nuestra manera y establecer un plan que incluya una visión, una misión, una estrategia, unos valores propios que definan lo que hacemos como iglesia, que definan cada ministerio, porque si no, haremos lo que siempre se ha hecho o lo que otros están haciendo. Desde la realidad de la iglesia, de lo que Dios pensamos que nos llama a hacer como iglesia. Así que, ¿existe una vocación particular? Sí, pero es nuestro deber encontrarla. Dios nos ha puesto aquí, en este barrio, en esta ciudad, en este tiempo, en esta cultura. Lo que estamos haciendo el domingo, como estamos trabajando con niños, lo que estamos organizando, ¿es relevante? ¿Es comprensible? ¿Es útil? Que eso es la relevancia, ¿no? Que sea práctico, que sea útil. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues bueno, hay un folleto que se ha publicado que se llama Avanza, que insistimos, el que no lo tenga, ahí se define todo esto. Se define la visión, la misión, la estrategia, el cómo lo vamos a hacer. Pero estas cosas a veces nos pueden marear un poco, pero es importante que estén, porque es que si no, ¿a dónde vamos? Si no tenemos un plan. ¿Cómo vamos a hacer las cosas si no sabemos cómo queremos hacer? ¿Me entendéis, no? O si venimos de otros contextos, estaremos esperando que las cosas se hagan como tú lo has hecho en el sitio donde procede. Entonces, cada iglesia tiene una manera de ser y nosotros tenemos que tener la nuestra. ¿Pero por dónde empezamos? Mira, empezamos por lo básico, por empezar a integrarnos, a defender esto, seguir eso y perseguir eso. ¿Por dónde empiezo? Sirve. Congrégate. Asume esa visión como tuya, no como la visión del consejo, del pastor, sino es la visión de la iglesia. Empieza a hacerlo hoy. Ningún hombre, ninguna mujer, lo decía el otro día, sirvió a Dios jamás haciendo cosas, ¿os acordáis? Mañana. Ninguna iglesia avanzará si lo que va a hacer, lo va a hacer mañana, ¿no? Hoy no, mañana, como dice el de... No, mañana. Tiene que ser hoy. Mira, hay una frase, yo creo que es muy sabia, que dice lo siguiente. La siguiente. Eso, esta. Dice, hazlo ahora, hazlo ahora.
Dice, el futuro y el pasado son lugares donde no estamos. ¿Vale? O sea, hay un pasado en nuestra vida, un presente y un futuro. Son 3 sitios donde podemos estar, ¿o no? Podemos estar en el pasado o podemos vivir siempre en el futuro, pero no estamos ni en el pasado porque ya no estamos, ni estamos en el futuro porque todavía no ha llegado. El único sitio para estar, ¿cuál es? El presente, como dice aquí, el presente. Aprende del pasado, porque nos debe enseñar el pasado, pero no te quedes allí, porque si no siempre estaremos añorando el pasado, ¿veis? Cuando el pueblo de Israel, ¡ay, qué bien que estábamos en Egipto comiendo! El pasado es mejor que el presente, ¿no? O sea, aprende del pasado, pero no te quedes en el pasado. Prepárate para el futuro, pero no te quedes allí. Es bueno que la iglesia se prepare para el futuro, tenga proyección. Todavía no lo estamos haciendo, pero lo perseguimos. Lo anhelamos, lo soñamos, lo queremos. Pero no te puedes quedar siempre en los sueños. Porque hay mucha gente que sueña mucho, pero luego a la hora de la verdad, en el hoy, les cuesta. Entonces, el único sitio donde podemos estar y debemos estar es en el hoy. Por eso nadie sirve a Dios mañana. O sea, probablemente no lo haga mañana si no lo haces hoy. ¿De acuerdo? Así que estamos hoy aquí donde Dios nos ha puesto. Entonces, nuestro llamado, nuestra responsabilidad es ser fieles en el hoy de la iglesia, donde estamos cada uno de nosotros. Así que el punto 7 de los valores de la iglesia dice, trabaja en lo que quieres hacer. Trabaja en ello. Y evalúa si está alcanzando aquello que tú quieres que alcance. No hagas las cosas porque se han hecho siempre así, con desgana, sin visión, sin intención. O sea, Dios te ha puesto ahí para que hagas eso de la mejor manera que lo puedas hacer. Te ha capacitado para hacerlo. Sueña, planifica, evalúa. Hazlo. Hazlo. Solo hay una manera en que las cosas se hacen. Y es cuando se hacen. o sea, cuando las cosas se hacen, es cuando se hacen. Por lo tanto, no es cuando se habla, no es cuando se sueñan, porque también podemos estar soñando e instalarnos en el futuro. Tenemos que estar en el presente, pero inspirados por la visión de futuro que tenemos para la iglesia. Así que somos una iglesia de fondo bíblico, pero de formas actuales, y queremos seguir haciendo lo que Dios nos llama a hacer en el ahora. Empieza a hacer lo que es necesario, luego lo que es posible, y terminarás haciendo lo que es imposible, decía Francisco de Asís. Bien, voy a terminar ya con una ilustración en un sentido de lo que podría ser esa proyección en este inicio de curso, para aquellas personas también que son nuevos en Parque Este, de lo que sería nuestra vocación particular a la que Dios nos llama. Se cuenta de un grupo de personas aficionados a la navegación que tenían un barco de vela y eran un equipo que amaban las regatas, pero no tenían capitán. ¿De acuerdo? Entonces ellos querían participar en una regata, pero no tenían capitán y se enteraron que había un capitán que estaba libre, que había ganado no sé cuántas regatas, que era una eminencia. Y entonces decidieron a ver si podían ficharlo para que viniera con ellos a ver si podían ganar esa regata. Total, este hombre es como un equipo de baloncesto de aquí, para que me entendáis, de aquí del instituto, dice, no tenemos entrenador, vamos a pedirle a Michael Jordan si quiere venir a entrenarnos. Imagínate, ¿no? Pero ahora resulta que Michael Jordan dijo que sí. Y entonces este hombre tan famoso, tan importante, dijo que sí, que él estaba dispuesto a animarles, a ayudarles a participar con ellos en esa regata que ellos querían con tanta ilusión, con tanto interés, querían participar en ella. Bien, pues entonces cuando él viene, ya ese día quedaron en el barco y todos estaban muy emocionados, pidiéndole autógrafos y tal, y ¡ay, qué bien que estás aquí! ¡Qué fantástico! Qué fichaje tan bueno hemos hecho! Y entonces él dirigió unas preguntas determinadas a esa tripulación. Muy bien, pues aquí estamos, pero quiero preguntaros lo siguiente. ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Estamos aquí para dar un paseo por el mar o para ganar una regata? Amigos, que eso ya les sorprendió, porque ya viene con preguntas comprometedoras.
Pero esto es lo que hace un líder. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Estamos dando un paseíto? Eso es genial, ¿no? ¿O estamos aquí para ganar esta regata? Es muy importante, define todo. O sea, define todo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para pasearnos en el barco? Un domingo por la tarde, un domingo por la mañana, un día, o estamos aquí para ganar una regata. La segunda pregunta es, no, estamos aquí para ganar la regata, estamos aquí para ganar la regata. No, no queremos paseo, queremos ganar la regata. Bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? O sea, ¿cómo vamos a ganar una regata? Esto tiene que ver con un plan, tiene que ver con una misión, con unas metas, con un objetivo. Es la manera en que nosotros vamos a ganar esa regata. Y todos los barcos tienen su propia estrategia, pero ¿cuál es la nuestra? Ay, pues esto no sabemos bien. Bueno, tú no lo vas a decir, ¿no? Para eso te hemos traído. No. Esto tenemos que saberlo todo, porque todos estamos en el mismo barco. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? En tercer lugar, pregunto, ¿cuál es nuestra posición en el barco? O sea, ¿tú qué vas a hacer en el barco? ¿Te vas a ocupar del timón? ¿Te vas a ocupar de la vela? ¿Te vas a ocupar de las cuerdas, de los cabos, etcétera? Es importante saber lo que tiene que hacer cada uno dentro del ministerio, dentro de la propia iglesia. ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de aquello? Porque si no, las cosas no se van a hacer. ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué crees que puedes aportar a la vida de la iglesia? ¿Cuál es tu posición en Parque Este? El apóstol Pablo conocía bien cuál era su llamado, su vocación, su posición, sus dones. El Señor Jesús también. He venido a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo tenía claro. Esa era su posición en el barco. Y bien, una vez que cada uno sabe el lugar en el barco, la siguiente pregunta era, bien, ya sabemos que no vamos a dar un paseo por el mar, ya sabemos que lo vamos a hacer de esta manera, porque tenemos un plan, y ya sabemos que cada uno va a hacer de acuerdo a sus dones y tal, ¿no? Pero la siguiente pregunta era, ¿estás dispuesto ahora a pagar el precio? Esto no se va a hacer solo. Esto va a suponer esfuerzo. Ordenar prioridades. Renunciar a otras cosas por el bien del barco, de la iglesia. Por si cada uno busca lo suyo propio, ¿hacia dónde va el barco? Esto es difícil, pero yo soy seguro como capitán, que tengo experiencia, que si lo hacemos vamos a ganar. Y sabéis, la mayoría de las veces no ganamos la regata porque estamos dando un paseo por el mar. Porque todo lo que suponga esfuerzo, sacrificio, ocupar tu posición en el barco y pagar el precio, pues no estamos dispuestos a veces a pagarlo. Pero esta es la vocación de la iglesia. Dios nos ha puesto aquí para que no demos un paseo por el mar, sino para que ganemos una regata. Nos ha elegido como iglesia y es evidente que Parque Este es un milagro del cielo que Dios nos ha puesto aquí. Nos ha llamado, nos ha dado una vocación particular. Nos ha capacitado a cada uno de nosotros con dones, con habilidades naturales, espirituales. Y ahora nosotros tenemos que responder. Vamos a pagar el precio, porque si no lo pagamos, al final estaremos dando un paseo por el mar. Y no vamos a ganar la regata. Mirad, ese es el reto. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Estamos con eso? ¿Lo ponemos como una prioridad en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Si es así, ganaremos la regata. Porque el Señor quiere hacer algo bueno a través de nosotros. Nos ha llamado y nos ha capacitado para hacerlo. Y yo os aseguro que estar en ese barco que tiene una intención, en el que cada uno sirve, será la satisfacción, la realización de cada uno de nosotros. Ahí está
la verdadera realización del cristiano. Alinearse con la voluntad de Dios para su vida personal y también eclesial y comunitaria. Porque el Señor nos ayude porque Él está con nosotros. Respondamos y estemos aquí y seamos instrumentos para ganar esa regata que el Señor quiere que ganemos con su ayuda. Amén. Señor, te damos gracias porque esto es un reto y, Señor, pero a veces necesitamos estos retos en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que tú nos recuerdes la razón por la que nos has traído aquí, nos has puesto aquí, Señor, y que persigamos con ilusión el propósito que tú ya nos has definido, que no es otro que ser una iglesia que responde a esa vocación con la que tú nos has llamado. Te lo pedimos y te damos gracias por tu ayuda del Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.